¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa, mi casa es su casa. Tengo noticias, por supuesto, a ver, una de ellas depende cómo la quiera ver, ¿no? Es sobre Cuba, tiene que ver con Junior García, que ayer le informábamos, se encontraba desaparecido, de acuerdo al propio informe que denunciaba la organización Archipiélago, así lo decían, ¿no? Ayer por la noche. Bueno, pues entonces reaparece Junior García con su esposa, pero reaparece ¿dónde? En España. Entonces le digo, buena noticia, porque reaparece Junior García. Pero algunos no lo ven con buenos ojos, lo toman muy mal el hecho de que uno de los líderes más visibles de Archipiélago para el movimiento del 15N se haya ido de Cuba. Hay quienes lo ven como un golpe certero, una situación aplastante para Archipiélago, para el propio movimiento, para la propia convocatoria, incluso de continuar con esa manifestación cívica hasta el 27 de noviembre. Hay otros que lo entienden, por un tema de seguridad, por un tema de amenazas, por un tema de proteger incluso ya no solamente a Junior, sino proteger a su esposa, ¿no? Hay quienes lo entienden y lo apoyan de alguna forma. Son tres escenarios, ¿no? Ese sería el segundo de ellos, los que lo critican, los que lo ven con muy malos ojos, los que le recriminan y reclaman. Los otros que lo entienden y los otros que dudan. Este es el otro escenario. Dudan precisamente de cómo fue posible, si denunciaba, estar rodeado por centenares de agentes de la seguridad del Estado, rodeada su casa para que él no pudiera salir a manifestar, para que él no pudiera salir a marchar, para que no pudiera salir de su casa, punto, se acabó. Estaba sitiado. ¿Cómo fue entonces que logró salir? ¿Cómo fue entonces que logró ir al aeropuerto? ¿Cómo fue entonces que logró volar? ¿Cómo fue entonces que logró obtener una visa? Y son escenarios muy contrastantes, pero son los tres. Se lo tengo que decir, esa es la realidad. Y por supuesto, la prensa centra la atención en Junior García. Pero nosotros no nos quedamos ahí porque estábamos pendientes de Daniela Rojo. Daniela Rojo desapareció después de haber estado en este programa, después de las declaraciones que hizo en este programa. Afortunadamente, Daniela Rojo también ya reaparece. Ya sabemos que Daniela Rojo, madre de dos niñas, está ya en libertad. Afortunadamente, por supuesto, pasó mucho más tiempo, se le digo, mucho más tiempo desaparecida que el propio Junior. Pero, es que no solamente se trata de Junior, no solamente se trata de Daniela, no solamente se trata de Archipiélago. Es que hay una larga lista de detenidos y desaparecidos. Hay una larga lista a la que tenemos que ponerle mucha atención. Independientemente de estas figuras que son visibles, hay mucho más que denunciar, hay muchas más personas de las que no se sabe nada, hay muchos más informes y registros de actos de repudio, de agresiones, de represión, y se está registrando, lo están registrando afortunadamente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex también lo está haciendo, y no podemos olvidarnos de ellos, no podemos olvidarnos de los que a lo mejor no eran visibles, de los que a lo mejor no han estado en las primeras planas de los diarios, de los que no estábamos al pendiente porque ni siquiera conocíamos sus nombres, pero esos son los más valientes, esos son los más valientes. ¿Por qué son los más valientes? Si los otros han dado la cara y se han expuesto públicamente, bueno, porque usted créalo o no, esta visibilidad les da un blindaje. Les da un blindaje porque ya son figuras de las que están pendientes también otros gobiernos, por ejemplo, ¿no? Organizaciones de derechos humanos. Pero el de a pie, que no figura en las portadas de los diarios, que no figura en los noticieros, ¿el de a pie qué? El de a pie puede desaparecer y nadie se entera. Y a esos es a los que tenemos que ponerles atención. A esos. Vamos a repasar estos puntos hoy. Tengo un invitado muy, muy especial, entrañable, de cuando estuve en Cuba pasando un muy mal rato. Claro, por supuesto, por culpa del régimen. Él ya no está en Cuba, lo pasé con él, la pasamos fatal. Y él tiene su opinión porque él es uno de los de a pie. Él es uno de los de a pie. Y tiene su perspectiva. También, en su momento, estuvo preso. Lo conozco desde hace
12 años. Nos conocimos en Cuba, nos conocimos en La Habana. Hoy está en Miami. Me va a acompañar. Y por supuesto vamos a tener el registro y el reporte de todo esto que le digo. La lista de detenidos, desaparecidos, qué pasa con ellos, dónde están. Iniciamos entonces, que hay mucho que hablar. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCuba. El hashtag es ConcluCuba, numeral ConcluCuba. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, ConcluCuba. Esa es la etiqueta. Ya le decía yo que el activista cubano Junior García, considerado el principal promotor del 15N, o la figura más visible, no me gustaría decir el principal promotor, porque veo mucha gente de Archipiélago con la que ya tuve contacto y eran tremendos promotores de este acontecimiento, de esta fecha, de este 15N. Pero digamos que era una de las figuras más visibles. Acuérdese usted que Archipiélago se define como horizontal, es decir, que todos se encuentran al mismo nivel, y esto no hay que olvidarlo. Pero siempre pasa que alguien tiene, pues, algún factor que llama más la atención. Era Junior García. Junior García reaparece entonces después de estar en paradero desconocido desde el domingo. Está en España, como ya le dije, llegó este miércoles junto a su esposa con una visa de turista. Una visa de turista que muchos se preguntan, ¿cómo salió? ¿De dónde salió? ¿Cuándo la sacó? Buenas preguntas. Su exilio aún no se sabe si es temporal o definitivo, aunque él dice que tiene la idea de regresar a Cuba, ¿eh? Esto, por supuesto, ya le decía yo, desató un aluvión de reacciones, dudas, confusión, reproches, molestia, enojo, apoyo. Tremendo caos. Y adivine quién le está sacando el mayor provecho. El régimen, por supuesto. En lo que fue su primera entrevista desde España, que fue en el espacio Derecho a Réplica, Junior García explicó que la decisión de salir de Cuba fue personal, lo entendemos, que no tuvo tiempo de consultarlo con el grupo Archipiélago. Eso ya se lo dejamos a Archipiélago. Explicó que fue el 14, el mismo día en el que el régimen le impidió salir a marchar en solitario, ¿se acuerda usted? Con una rosa blanca, el domingo. Fue ese día cuando tomó la decisión, dice Junior. Aseguró también que está haciendo lo que cree y lo que siente y que, aunque nunca pensó en emigrar, sí piensa que en este momento puede ser más útil fuera. Aún así, dice que no ha pedido asilo porque su intención es regresar a la isla. Escúchalo. Tengo que decir que en un momento del día en el que me quebré, porque fue muy fuerte, o sea, no soy, a lo mejor no soy el que algunos imaginaban, no soy, el teléfono no para de sonar, a lo mejor no soy esa estatua de bronce o de mármol, soy un tipo, normal, pero eso no significa que vaya a renunciar, ni mucho menos a mis ideas, a mis principios, a mis objetivos. Van a seguir intactos, pero fueron momentos muy duros, momentos que te cambian la vida. Todas las horas sin dormir, todo el acoso, toda la falta de comunicación, todas las amenazas, obviamente van haciendo mella. Y por más fuerte que uno pueda parecer, tienes momentos muy duros. Para mí ese día 14, desde que amanecimos, nos despertamos como a las 5 de la mañana y sufrimos y experimentamos todo lo que sucedió desde esa hora hasta la madrugada. Quizás no estaba preparado para eso. No por mí, es decir, yo había vivido cosas anteriores como el día, o sea, el 27 de noviembre, el 11 de julio, cuando nos tiraron el camión. No se compara porque esos días yo estaba asumiendo solamente mi vida. Era mi única responsabilidad. En este caso estaba mi familia presente, era mi casa. Él sabe, por supuesto, como ya se lo decía, que muchos lo van a criticar. Ya lo están haciendo. Pero dice que se dio cuenta que detenerlo no era la estrategia del régimen. La estrategia, según él, consistía en detener a otras personas, a los que están en la retaguardia, para hacerle daño. Y todo asegura con la intención de generar sospecha y desconfianzas entre los propios cubanos. Periodistas cercanos al gobierno y medios oficialistas se refirieron
pues con sorna a la salida de García. Incluso publicaron una foto suya en el aeropuerto de La Habana. García dijo en España que el régimen estaba celebrando su salida y que un periodista oficialista había publicado la foto suya en el aeropuerto como un símbolo de victoria. El tiempo dirá, dice Junior, si esta decisión de salir es un error o un acierto. Si esta decisión de salir se convierte quizá en algo que ellos no han valorado aún, que es la posibilidad de dar testimonio a nivel mundial, la posibilidad de hablar con todo el que se pueda hablar, sin que ellos, dice Junior, puedan controlar tus movimientos o tenerte encerrado o cortar el internet. Así lo reflexiona en este momento, ¿no? Magdiel Jorge Castro, que es dirigente del colectivo opositor Archipiélago, al que pertenece Junior García, denunció la publicación de las imágenes por parte de la prensa oficialista y sugirió que la seguridad del Estado había coordinado su salida del país. El paradero de Junior pues ya se conoce, pero le digo yo, y lo subrayo e insisto, la suerte de otros activistas, sin embargo, es incierta. Van a seguir sufriendo la represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Cubanos, precisamente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, perdón, contabiliza más de 300 acciones represivas. Más de 300 acciones represivas desde el 12 de noviembre. Entre ellas más de un centenar de arrestos domiciliarios. 55 citaciones policiales. 37 amenazas. Al menos 12 actos de repudio y 28 casos de cortes de los servicios de Internet. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Cubalex también denunció un aumento en los actos de hostigamiento en noviembre. Así que, como ve usted, afortunadamente hay registro. Y desde su exilio, Junior García invitó a los cubanos a dejar de esperar por un líder o por un mesías y a tomar la iniciativa contra la dictadura de forma individual. La pregunta es esa. ¿Lo van a escuchar los cubanos? ¿Están dispuestos precisamente a eso? Su única arma, dice él, es la palabra y la piensa seguir usando. Este jueves García se dirigirá a la comunidad internacional para decir, aseguró, cosas importantes desde lugares importantes. Eso es lo que dice. Pero vamos con mis invitados de esta noche. Así le doy la bienvenida a Laritza Diversent, que es abogada cubana, periodista independiente y defensora de derechos humanos. Diversent es la directora ejecutiva de Cubalex, esta organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a cubanos y aboga por la democracia en la isla. Laritza, bienvenida, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, la oportunidad de hablar sobre la situación de Cuba. Gracias. Laritza, hay un registro muy preocupante, por supuesto, que han llevado ustedes a través del tiempo, incluso con cifras también alarmantes del 11 de julio. Se ha sumado ahora todo lo que ha ocurrido durante este mes de noviembre. Pero quiero preguntarte algo, no por descalificar su trabajo, sino por los obstáculos que representa poder llevar un registro de todo lo que ustedes intentan registrar. Estas cifras ¿son concretas o podemos pensar que hay más, pero han podido tener acceso ustedes? Pues sí, nosotros creemos que es un subregistro de lo que sucede en la isla, especialmente por las dificultades que tienen las personas para acceder a Internet, teniendo en cuenta de que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder comprar el paquete de datos. Y sobre todo después con vista al 15N, que se sumaron muchas personas de la sociedad cubana que no necesariamente eran activistas, que serían los que pudieran acceder a mayor recursos para el acceso a Internet. Y uno de los objetivos de la seguridad del Estado también en este caso ha sido reducir el bando de ancha, cortes selectivos de Internet, pero también impedir de manera selectiva ir hasta las casas a las personas que comparten en sus redes sociales estas publicaciones que denuncian tanto en redes pero también de manera particular. Y eso viene a ser un obstáculo en la documentación y registro de estos casos para nosotros como cubales, el miedo que tiene la ciudadanía a hacer este tipo de denuncias por temor a afectar a su familia, la educación de sus hijos o el empleo de su familia. Esa es una por lo menos de las varias de las justificaciones que nos dan para no hacer públicas las denuncias.
Es decir, que hay mucha gente que incluso les dice, por favor no hablen de mí, por favor no me metan en el registro porque va a haber mayores consecuencias. Hasta ese punto se llega. Sí, nos han pedido que guardemos, o sea, que nosotros mantenemos el registro, pero lo hacemos de manera confidencial. Lo registramos en nuestras bases de datos, pero no hacemos pública la información para proteger a estas personas porque ha sido una petición expresa. Qué difícil, ni siquiera poder registrar los acontecimientos. Ahora, Laritza, quiero preguntarte, vamos a irnos al año pasado, vamos a irnos al año anterior, vamos a hablar de 2000 o de 2019 si quieres, o 2020. ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo han registrado el incremento ustedes precisamente de las detenciones, de los actos de repudio, de todo esto que presentan? ¿Hay un incremento impresionante? ¿Es algo constante en el tiempo o se disparó? Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado, por ejemplo, 2020, con el tema de la pandemia, las personas pues tuvieron que estar aisladas en sus casas, se disminuyeron drásticamente las actividades que programaban sociedad civil, o por lo menos que planificaban. Sí hay un incremento con respecto a 2020. Pero la represión en Cuba ha sido sistemática, especialmente contra aquellas personas que integran organizaciones o grupos informales, como por ejemplo, estuviéramos poniendo un ejemplo, Archipiélago, podría ser un grupo informal en aquella época. Y ha sido sistemática de impedirle, por ejemplo, reunirse, ya no manifestarse, reunirse en espacios públicos y también dentro de las viviendas. Entonces, esta situación, después del 11 de julio de 2021, ha incrementado muchísimo, especialmente porque ahora hay muchas más personas con acceso a Internet, con acceso a información, y la situación económica del país ha empeorado muchísimo después de las medidas económicas que adoptadas por el gobierno en enero de 2021. Y esto pues ha venido a traer atrás de que hay muchas más personas promoviendo y exigiendo y criticando las políticas del gobierno, y por tanto hay un esfuerzo mayor por parte de las autoridades represivas de impedir que estas personas accedan a Internet, accedan a información y también se empoderen, ¿no? Que es una forma de tener acceso a la información, es empoderarse y exijan sus derechos ya en el espacio público, ya en las calles. Y lo vimos con el 15 de noviembre, con todos los actos de repudio que de una manera gradual fue preparando el gobierno, no desde el 13 o el 14, que fue el fin de semana, sino ya incluso desde el mismo día 11 se empezaron a denunciar, por ejemplo, militarización en las ciudades y estas personas selectivas, de manera selectiva, que escogieron ellos para amedrentar, amenazar, que también manda un mensaje a la comunidad: no se vayan a sumar. Y todas las peticiones fiscales a los manifestantes del 11 de julio también tuvieron un efecto disuasivo en la población en cuanto a sumarse a manifestarse, ya fuera de forma pacífica, con una flor. No necesariamente había que gritar consignas, ¿no? Tan solo usar un pullover blanco y una flor, y lo han hecho durante años las damas de blanco. También para el Estado es una amenaza y un cuestionamiento a su status quo. Ridículo, ¿no? Pensar que el color blanco y una flor pueden amenazar a cualquiera. Ese es el pánico que tienen. Ridículo, de verdad. Me tengo que ir, pero antes nada más dime algo, Laritza. El trabajo que ustedes hacen es muy arriesgado y es muy importante. Pero quiero saber si este registro de Cubalex llega a alguien más. Se lo solicita a alguien más, se los pide a algún organismo internacional, porque también esa es la intención, que haya un registro y que esto sirva para documentarlo a nivel internacional. ¿Hay algún contacto que les esté pidiendo esta información, la Unión Europea, no sé, alguien? Pues sí, esto es una herramienta que no solo utilizan los organismos internacionales como la Comisión Interamericana o la Unión Europea. Tratamos de hacerlo en fuentes real, tenemos verificación y no solo eso, también contacto directo con la familia. Y además también es una herramienta de trabajo para la sociedad civil, para que pueda entender y visibilizar el tamaño o la dimensión de la represión en la isla. Sí, esto es muy importante para la comunidad internacional, es sumamente importante. Gracias por ese trabajo que hacen, Laritza. Gracias por acompañarme. Mucha suerte y bueno, aquí está la ventana. Siempre que lo consideres, déjanos saber. Nos interesan mucho sus informes, nos interesa darles el espacio, nos interesa exponerlos. Así que estaremos en contacto, por supuesto. Gracias por la invitación. Gracias, Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex. Al regresar, Jan Estrada, usted lo conoce, ha estado conmigo prácticamente toda la cobertura, activista cubano, uno de los líderes de la plataforma Archipiélago aquí en Miami. Voy a hacer una pausa y regreso con él.
Le doy la bienvenida a Jan Estrada, es activista cubano, está aquí en Miami, por supuesto. No sé, alguien me comentó que dije que era parte de Archipiélago. Si fue así, no, lo he tenido toda la semana. Conozco perfectamente bien a Jan, así que fue seguramente uno de esos lapsus que le dan a uno. Lo conozco perfecto, ¿no? Jan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto hablar contigo. No pasa nada. Yo creo que todos los cubanos somos una pequeña isla del archipiélago también. Sí, a final de cuentas, sí, por supuesto. Pero bueno, nada más quería hacer la aclaración. La verdad que no estoy ni seguro de que lo dije, ya ves, a veces pasa eso. Pero por si las dudas, estoy aclarando. Oye, Jan, a ver, quiero acordarme contigo de ese momento que pasamos tú y yo cuando la carta de Junior, ¿no? ¿Te acuerdas esa madrugada? La carta de Junior y que iba a salir el domingo en solitario y que se empezó a armar un revolú ahí, una confusión, una duda, una controversia. Que se fue aclarando y que finalmente Archipiélago respalda. ¿Te acuerdas, no? Pero nunca nos imaginamos esto, Jan. Nunca nos imaginamos que Junior iba a aparecer en España. Y esto le ha partido por la mitad la opinión, o bueno, es más, no te voy a decir que por la mitad, ha pulverizado la opinión de los cubanos. ¿Dónde te ubicas tú con esto? Te voy a decir algo. Siempre fue, digamos que una declaración recurrente de Junior de que Archipiélago es un movimiento horizontal y de que no se podía creer en líderes porque precisamente lo que se busca es que no se vaya a desmantelar un movimiento por falta de una cabeza. Yo sé que eso decirlo y que se entienda de la forma en que se dice es muy complicado y que las personas, aun aunque nos digan que no necesitamos líderes, buscamos referencias y buscamos figuras que nos inspiren y a eso, por supuesto, que le llamamos líderes. Entonces, esto a muchas personas los ha derrumbado, los ha desanimado. Yo pienso, Fernando, honestamente, que esto le ha dado a la dictadura una herramienta para desacreditar cualquier tipo de movimientos que pueda surgir en el futuro. Pero fíjate, yo soy de la opinión de que un solo hombre no tumba a una dictadura. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. Para tumbar a la dictadura necesitamos un pueblo y necesitamos que cada cubano se empodere y entienda de que Junior es completamente libre de tomar las decisiones que considere pertinentes para conservar su seguridad individual. Entonces no creo que haya que crucificarlo, no creo que haya que cuestionarlo. Al final de cuentas, habemos casi 3 millones de cubanos en el exterior. Junior es otro cubano más que tuvo una iniciativa, que tuvo una voz, que inspiró a muchas personas y creo que todos ellos deberían sentirse también inspirados porque Junior esté bien, no esté metido en un calabozo y pueda continuar con su labor como líder de Archipiélago desde el exterior. Y esa es la forma en que yo lo veo. Ok, es muy respetable la forma en que tú lo ves. Por supuesto hay muchas otras más voces contrarias, pero hay una que a mí en lo particular me llama la atención y hace una declaración Junior que me llamó mucho la atención, me pareció muy clara su declaración, que Cuba se ha convertido en un lugar en donde todo el mundo sospecha de todo el mundo. Y esa es la verdad, ¿eh? Yo lo viví, yo estuve allá. No sabes a quién decir las cosas porque ya no sabes quién está con quién. Todo el mundo sospecha o desconfía de todo el mundo. Lo decía Junior. Ya hay un sector que está desconfiando incluso de Junior y de que no haya llegado a un acuerdo con el régimen de cómo explicar que si no podía salir, estaba sitiado, el domingo sitiado, el lunes pues mucho menos, bueno, ya ni estaba ahí, pero estaba sitiado, no podía salir. ¿Cómo salió? ¿Cómo logró salir? ¿Cómo logró ir al aeropuerto? ¿Cómo logró subirse a un avión? ¿Cómo logró conseguir la visa? Estas preguntas me parecen sumamente válidas e importantes. Yo estoy seguro, bueno, eso es lo que espero, ¿no? Que Junior mañana, que ha prometido que va a decir cosas muy importantes, lo dejará saber. Pero, ¿estás de acuerdo que estos elementos pueden generar esa sospecha y este sector que hoy está desconfiando de Junior tiene puntos válidos hasta el momento?
Absolutamente. Yo me he hecho las mismas preguntas. Hemos conversado acerca del tema diferentes personas. Hemos especulado, y no solamente dentro de la isla. Fuera de la isla hay posiciones muy encontradas. Esto ha revuelto el tema Cuba, el tema archipiélago, el tema activismo ciudadano de una manera brutal, porque todos tenemos dudas. Por supuesto que todos tenemos dudas. Es lo mismo que tú me estás diciendo. ¿Cómo tú vas a pasar de estar sitiado, aislado, a aparecer en España? Y hay otras cosas que nos llaman más la atención, de que cuando se da la noticia, supuestamente Junior había aterrizado y chequeando los sitios web que te dan la información de vuelos, que es información pública, pues el único vuelo, en el momento en que se da la noticia, estaba en el aire. Entonces, esto nos viene a llenar un poquito más de dudas. Esto viene a alimentar un poco más nuestra, digamos, reticencia, pero hasta que Junior no hable no vamos a poder tener elementos de juicio, Fernando. Definitivamente tenemos que juntarlo todo y tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, como se llama tu programa. Y gracias, sí. A ver, te voy a decir algo, porque esto no sería nuevo, Jan, tú y yo lo sabemos. Si Junior, no estoy diciendo que así sea, ojo, pero esto es un escenario. Si Junior finalmente fue permitido por el régimen para salir, con la intención del régimen, obviamente, de que se fuera, porque no sería el primero. Esta es una práctica del régimen, es decir, las figuras visibles que les estorban, si las pueden sacar de la isla, las sacan. Si fuera el caso de Junior, ¿qué piensas? ¿Es válido y esto de ninguna forma elimina su lucha contra el régimen o lo acaba aniquilando? Yo creo que todo depende de cómo se maneje, de cómo Junior se maneje. Yo estuve viendo hoy, mientras conversábamos con tu producción, la directa en la que él le daba varios elementos a Gian Padrón. Yo creo que tenemos que esperar. Obviamente hay una necesidad de reacción muy grande. La noticia nos tomó por sorpresa a la gran mayoría. Siempre hubo gente que podía haber puesto ese escenario encima de la mesa y no fue tan sorprendido, pero fueron los menos. Y tenemos que esperar, Fernando, a que él hable, como te dije antes. Yo creo que si la lucha dentro de Cuba es importante, como tú bien sabes, y es en lo que me he caracterizado, la lucha en el exterior es también importante. Y creo también que si somos consecuentes y escuchamos bien lo que Junior pedía, pues bueno, Junior está actuando en consecuencia de la horizontalidad que estaba pidiendo. Y como te digo, esto viene a demostrar y a reforzar más la idea de que no podemos buscar un líder, porque si se cae la cabeza, entonces se cae el movimiento. Tenemos que actuar, tenemos que empoderarnos como ciudadanos para lograr lo que estamos haciendo. Pero Junior hablará mañana, estaremos pendientes y por supuesto siempre analizaremos lo que diga y veremos las reacciones en las redes sociales. Sí, por supuesto. Mañana todos vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a decir Junior. Así que bueno, seguramente mañana estaremos platicando de nueva cuenta. Jan, te mando abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate, hermano, y seguimos en contacto. Gracias a ti, Fernando. Abrazos. Abrazo, buenas noches. Es Jan Estrada, activista cubano en Miami, que me acompañó, nos ha acompañado prácticamente toda la cobertura. Voy a hacer una pausa al regresar. Me reencuentro, aunque sea en televisión, con Eric Jazz. Hace, ¿qué será? Unos 12 años en ese concierto de Juanes, Olga Tañón y Miguel Bosé. Paz sin fronteras. La pasamos muy mal, muy mal. El régimen no me dejó trabajar. Esa fotografía es de ese recuerdo. Es un momento increíble. Y ese que está ahí en medio es mi querido Tony Andrades. Este es el reporte de la prensa donde se denuncia que no me permitieron trabajar. Y aún así lo hicimos. Pudimos hacer un documental impresionante, todo alrededor de este joven que ve usted ahí, que ahora ya no es tanto, como yo tampoco, Eric Jazz. Me dijo, hermano, yo soy un cubano de a pie.
y tengo mi opinión. Y la producción y yo dijimos, eso es importante. Un cubano de a pie hablando de todo esto. ¿Por qué no? Mi entrañable amigo y compañero de lucha, porque la luchamos en Cuba, ¿eh? Eric Jazz, se va con él. Estoy de vuelta, le doy la bienvenida con todo mi cariño, por supuesto, a Eric Jazz, que me pide Eric que lo presente. Me dice, hermano, preséntame como un cubano de a pie en el exilio en Miami. Y así se lo presento. Un cubano de a pie en el exilio en Miami que conocí hace aproximadamente 12 años, alrededor de eso, en las calles de La Habana, cuando yo me le estaba escapando a la seguridad del Estado para poder hacer un documental sobre el concierto de Olga Tañón, Juanes y Miguel Bosé, donde acabo en medio de la multitud después de que tiran una valla de contención, y Eric y yo quedamos hombro con hombro cuando estábamos a punto de desmayarnos los dos. Salimos corriendo de esa multitud hacia una orilla, y de ahí viví una historia que nunca me imaginé. ¿Cómo estás, hermano? Te mando un abrazo, Eric, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por todo, gracias por este momento. De verdad que fueron momentos únicos los que vivimos hace 12 años atrás, un 9 de septiembre, y sin palabras. Dios me permitió encontrarte, de verdad que sí, ese día. Fue especial. Fue muy duro para los dos. Yo le quiero decir que estaba en el Hotel Nacional. A los cubanos no los dejan entrar. Y cuando llegamos, me acuerdo perfecto que le digo, Eric, vamos al hotel que ahí hay un cóctel para periodistas. No, yo no puedo. Le digo, tú te callas que yo te voy a meter. Cuando lleguemos, tú te callas, yo voy a hablar y nos metemos. Y nos pudimos meter, y esa fotografía que veía usted hace un momento antes de ir a la pausa, es precisamente ahí, logré colar a mi querido Eric. Pero Eric, después de todo eso te perdí la huella, después de lo que vivimos te perdí la huella, y me sorprendo de pronto encontrándome a Eric en Miami. Esa fotografía es la que le digo, ay, logré colarme con Eric al Hotel Nacional, ahí estuvimos. ¿Qué pasó, Eric, en tu vida? ¿Estuviste preso? ¿Decidiste venirte a Miami? ¿Qué pasó? Bueno, Fernando, simplemente mi vida continuó, yo seguí trabajando. Al parecer, por lo que sucedió con el programa tuyo, las entrevistas, esas cosas, me hicieron una auditoría estando yo fuera de mi trabajo. Me hicieron una auditoría en el trabajo sin estar y me sacaron del trabajo. Me encontraron algo mínimo, lo más mínimo, y me sacaron del trabajo. Entonces tuve que abrir yo mi cafetería en mi casa y valerme de eso hasta que decidí venir para los Estados Unidos. Y entonces, bueno, gracias a un amigo pude venir para acá y aquí estoy. Sí, estuve detenido en Cuba por un problema personal que tuve. Sentí lo que es estar en cautiverio, o sea, lo que es estar preso. Sentí esa ansia de libertad más fuerte todavía y en Cuba los testimonios son grandísimos, lo que pasé. Pero nada, aquí estoy, gracias a Dios, y viendo toda esta situación que se está generando y preocupadísimo por el pueblo de Cuba y preocupadísimo por todo lo que está sucediendo, de verdad que sí. Mi querido Eric, tú tienes una opinión muy fuerte de lo que ha ocurrido con Junior. ¿La quieres compartir? Por supuesto que sí. Y no solamente es mi opinión, Fernando. Como tú bien dijiste al inicio del programa, al inicio de cuando me presentaste, es la opinión, o sea, yo soy un cubano de a pie. Yo no pertenezco a nada. Yo estoy aquí trabajando como uno más. Y mi opinión es simple. Si ese muchacho se convirtió en la imagen de la manifestación del 15 de noviembre, ¿cómo va a ser las cosas que hizo? Él no debió haber hecho eso. Él simplemente debió haberse quedado en Cuba. A él no le iba a pasar absolutamente nada. Lo estaban reprimiendo, bueno, se dejó llevar, no se debe juzgar tanto, pero tú tienes una responsabilidad que la creaste tú mismo, aunque no quieras ser líder. Creaste esa responsabilidad y tienes que asumirla. Tienes que asumir esa responsabilidad. Entonces, lo que hizo fue, a los ojos de muchos cubanos, te puedo decir que la gran mayoría de los cubanos de a pie
Ese muchacho salió huyendo. Puede ser que mis palabras sean fuertes, pero yo simplemente estoy diciendo algo que fue la imagen que dejó. Esa imagen se puede explicar, se puede decir que estuvo bajo presión, se puede decir todas esas cosas, pero simplemente no hay justificación, no existe. No existe porque era la imagen de esa marcha, la imagen de ese grupo archipiélago que estaba trabajando y de pronto un domingo en la madrugada, o sea, un día en la madrugada, sábado, viernes, no sé qué día fue, sacó la carta y dijo que se iba de archipiélago, o sea, que él iba a manifestarse el solo el domingo y sucedieron todas esas cosas. Entonces, o sea, no está bien, Fernando, no, eso no está bien. Y ahora aparece en España. Pero voy a hacer una pausa, pero te voy a plantear algo que decía Junior hoy en sus declaraciones, ¿no? Decía que se dio cuenta que no lo iban a detener, que habían rodeado, obviamente lo habían sitiado y todo, y que cuando se dio cuenta que no lo iban a detener, fue que decidió irse, como sugiriendo, él decía, no me iban a detener, me iban a silenciar, como sugiriendo que lo iban a matar. Y esa pregunta ya se vuelve más complicada y te la hago, pero me respondes después de la pausa, Eric. Okay. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras caído en la misma reflexión? Si hubieran querido detenerme, ya lo hubieran hecho. Me han sitiado y no me detienen. Lo que quieren es silenciarme. Puede ser que me quieran matar. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Regreso. Estoy con Eric Jazz. ¿Qué le puedo decir? Gran amigo. Pero primero, un cubano de a pie. En el exilio, en Miami. Ya ven. CNN. Estamos de vuelta a este último segmento con mi querido Eric Jazz, cubano de a pie, en el exilio en Miami, que conocí en Cuba, precisamente en La Habana. Eric, a ver entonces, según la reflexión que hace Junior, dice, me di cuenta que no querían detenerme y lo que querían era silenciarme. Y da a entender, pues me iban a matar. ¿Qué hubieras hecho tú? Fernando, no. Junior nació en Cuba como nací yo. Y Junior conoce las cosas como son, como las conozco yo, como las conocemos todos los cubanos. Él sabía, o sea, lo que iba a suceder. No iba a ser así. Lo más que le podían hacer es meterlo preso. O sea, Junior sabe cómo son las cosas porque él nació en Cuba como nací yo. Yo lo que hubiese hecho era esperar. Yo espero unos días y después me voy para donde sea. Pero hacer esa acción de irse así, rápido así, desaparecerse y aparecer en España, eso no está bien. Absolutamente no está bien, Fernando. Mira, Fernando, yo quería compartir, además de eso, quería compartir contigo un momento del concierto de Juanes, o sea, del concierto. Yo te envié una carta que tú la leíste en aquel tiempo, hace 12 años atrás. Y mira, Fernando, hay cosas que yo no las dije correctas en esa carta y quiero rectificarlas. ¿Está bien? Sí, nada más no te me pases tiempo, tengo 2 minutos. Tranquilo, 2 minutos y escucha, te vas a recordar. En cada rincón del mundo, en cada continente que conforma nuestro planeta, hay una flor sembrada que da frutos. Hay un cubano regalando su inteligencia y sabiduría, su alegría y su fe, regalando su esperanza y su paz. Porque nuestra paz es sincera y sale de nuestro corazón, sale del fruto de cada familia, de cada niño, de cada guajiro de esas montañas que queremos, de cada anciano que anda por la calle, de cada joven que valora esos sentimientos que vienen del alma, y nadie, por muy grande y poderoso que sea, nos va a arrebatar. Porque por bandera llevamos el amor que viene de Dios. Dentro de nuestra alma está encendida la luz de la esperanza y en nuestro corazón reina la paz que somos capaces de entregar. Eso te lo escribí yo hace 12 años atrás. Y yo tenía miedo de escribir estas palabras que te voy a decir ahora. De decir que en cada rincón del mundo hay un cubano sembrando su flor porque la tierra en la que nació es infértil, que está llena de plagas y nos vemos obligados a migrar lejos de nuestras familias para dar frutos. Tenemos miedo de decir que esa paz, que ese sentimiento no es completamente verdadero porque no existe la libertad. Los cubanos por bandera llevamos ese amor que viene de Dios y de la Virgen. Y hoy, sin miedo, puedo decir que llevamos también la libertad.
porque mi pueblo se ha despertado, porque los cubanos no quieren seguir viviendo encadenados a una dictadura, porque ya nuestro pueblo de Cuba quiere pasar de la esperanza a la realidad, y porque esa realidad... Mi querido Eric... Sí. No, perdón, que te tengo que interrumpir porque ya me tengo que ir. Ya tendremos oportunidad de charlar. Me acuerdo perfecto de esa carta, me acuerdo que la leí en el programa. Y ahora, claro, ahora tiene otro alcance y otra forma. Me da gusto verte bien. Me da gusto saber que estás aquí y espero verte pronto. Te mando abrazo, Eric. Gracias. Gracias, Fernando. Eric Jazz, cubano de a pie, en el exilio, en Miami. Ya ven. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches, gracias.